La oración del Señor. El Padre Nuestro. Del libro Cristianismo Rosacruz. De Max Seidel. Muchas personas que han meditado seriamente sobre los problemas de la vida superior han renegado desgraciadamente de los conocimientos primitivos, han dejado de creer en las enseñanzas de la Iglesia respecto a la remisión de los pecados, al poder salvador de la fe, a la eficacia de la oración y de los dogmas. Si bien desde el punto de vista de tales personas, que son honestas y sinceramente buscan la verdad, esas ideas pueden parecer palpables falacias, trataremos no obstante de hablar sobre ellas desde otros puntos de vista para que entonces puedan juzgar. Contempladas en esta forma aparecerán iluminadas por una luz que probablemente no se percibió antes, así ofrecerán un significado nuevo, más grande y más satisfactorio para el corazón y perfectamente aceptable para el intelecto. Muchos de nosotros, impelidos por la razón, nos hemos visto obligados a alejarnos de la Iglesia, aunque el corazón sangrara. Las concepciones intelectuales de Dios y de objeto de la vida no podían satisfacernos y nuestras existencias se vieron así limitadas. Que la nueva luz haga posible que los que sientes el deseo en su corazón vuelvan a la Iglesia y ocupen de nuevo su puesto con renovado celo, nacido de una comprensión más profunda de las verdades cósmicas y de las enseñanzas de la Iglesia, es el deseo más íntimo del autor cuyos motivos se enunciarán en las siguientes instrucciones. Hay un hecho evidente para todo estudiante de religión comparada, o sea que cuanto más retrocedemos en el tiempo, tanto más primitiva es la raza y tanto más inferior es su religión. Conforme el hombre se desarrolla se desenvuelven sus ideas religiosas. Los investigadores materialistas deducen de estos hechos que todas las religiones son obra del hombre, y que toda concepción de Dios tiene sus raíces en la imaginación humana. La falacia de tal idea se apreciará fácilmente si consideramos la tendencia que toda vida tiene por preservarse a sí misma. Cuando la ley de supervivencia de los más aptos es la que domina, como sucede entre los animales, cuando el poder es un derecho, entonces no hay religión. Y, hasta que un poder superior extraño se haga sentir, no puede derogarse esa ley para que ocupe su lugar la ley de la propia abnegación que venga a obrar como un factor de la vida, ley que en mayor o menor grado se encuentra hasta en la religión más inferior. Huxley reconoció este hecho en su última conferencia, en la que manifestó que mientras que la ley de supervivencia de los más aptos marcaba la línea animal del progreso, la ley del sacrificio era el corazón del desarrollo humano, impulsando al fuerte a cuidar del débil, dándole gustosamente lo que podía, y creciendo no obstante al dar. La razón de esta anomalía no puede encontrarla el materialista, pues desde su punto de vista ha de enfrentarse siempre con un enigma insoluble, pero una vez que comprendemos que el hombre es un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo, que el espíritu se manifiesta en pensamiento, el alma en sentimientos y el cuerpo en obras, y que ese triple hombre es una imagen del Dios triuno, comprenderemos fácilmente la aparente anomalía, puesto que dada su constitución ese ser compuesto se encuentra especialmente preparado para responder a las vibraciones espirituales y a los impactos físicos. Cuando reparamos cuán poco se preocupa la mayoría por la vida superior en nuestros días, podemos deducir que hubo un tiempo en que el hombre era casi incapaz de ser afectado por las vibraciones espirituales del universo. Sentía vagamente un poder superior en la naturaleza, y como estaba parcialmente dotado de clarividencia, reconocía la existencia de poderes que ahora no percibimos, si bien obran con tanta potencia como antes. Había que dirigir al hombre para su bien futuro, para guiarlo por el buen camino y ayudar a su naturaleza superior a adquirir dominio sobre la inferior, la personalidad. Esta última fue subyugada por el miedo. Haberle dado una religión de amor, el haber ensayado persuasiones morales, hubiera sido absolutamente inútil cuando el ego humano se encontraba en su infancia, cuando la naturaleza animal de la personalidad inferior predominaba. El Dios que podía ayudar a esa humanidad debía ser un Dios fuerte, un Dios que pudiera dominar el rayo y el trueno y fulminar con ellos. Cuando el hombre hubo progresado un poco más, se le enseñó a considerar a Dios como el dador de todo, inculcándole la idea de que si obedecía las leyes de ese Dios obtendría prosperidad material. La desobediencia a ellas producía por el contrario hambres, guerras y pestes.
Con objeto de hacer ascender al hombre un poco más, se le enseñó luego la ley del sacrificio, pero como en ese estado el hombre estimaba grandemente sus posesiones, se le prometió que si sacrificaba sus ovejas y bueyes con fe el Señor se los devolvería centuplicados, que el que daba a los pobres prestaría a Dios quien siempre recompensa superabundantemente. Todavía no se prometía cielo alguno, eso estaba aún lejos de la capacidad apreciativa del hombre. Y se dijo enfáticamente que el cielo y los cielos son del Señor, pero que la tierra se la había él dado a los hijos de los hombres. Salmos 115, 16. Después se enseñó al hombre a sacrificarse a sí mismo por una recompensa que obtendría en el cielo. En vez de efectuar un acto de sacrificio ocasionalmente de ovejas o toros, que el Señor bien pronto le devolvía, se le pedía ahora que sacrificara sus malos deseos, ya que el obrar bien continuamente le aportaría tesoros en el cielo, y que no se preocupara de las posesiones materiales que los ladrones podían robar o que podían echarse a perder. Cualquiera puede durante poco tiempo ponerse en un estado de exaltación en el que es muy fácil hacer un supremo acto de renunciación, pues es comparativamente fácil morir por la propia fe, como los mártires, pero eso no es suficiente, y la religión cristiana nos pide el valor de vivir nuestra fe día a día, toda la vida teniendo fe en una recompensa futura, en un cielo explicado aún muy confusamente. En verdad que los trabajos de Hércules parecen muy pequeños en comparación, y no hay que maravillarse de que las dudas nos abrumen como a Atlas robándonos la fe que tuviéramos en el benéfico y sustentador poder de Dios. En realidad, sepámoslo o no, vivimos por fe todos los minutos de nuestras vidas, y en proporción a cómo vivamos así somos felices o desgraciados. Por la noche nos acostamos teniendo fe en que nada perturbará nuestro sueño, en que nos despertaremos por la mañana y proseguiremos nuestras tareas al día siguiente. Si no fuera por esa fe, si nos asaltaran dudas sobre esos puntos, reclinaríamos tranquilamente nuestras cabezas en las almohadas y podríamos cerrar los ojos. Seguramente que no. Y al poco tiempo estaríamos postrados mental y físicamente, asaltados por el demonio de la duda. Cuando vamos al almacén a comprar provisiones, tenemos fe en la probidad del vendedor, esperamos que nos dé buenos alimentos no adulterados. Si no la tuviéramos, cuán miserables serían nuestras vidas. En vez de tomar gustosamente los alimentos, las dudas nos quitarían el apetito, de manera que nos sería imposible hacer una buena comida, porque hasta los buenos alimentos los envenenaríamos con nuestro estado mental de duda y miedo, estado que conocen perfectamente los fisiólogos. Es con fe que salimos de casa por las mañanas confiados en que la ley de la gravedad la habrá conservado en el mismo sitio cuando volvamos a ella por la noche. Muy pocos de entre nosotros han observado la sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna en los eclipses lunares y comprendido que esa sombra redonda es la única prueba positiva de la redondez de la Tierra. Lo sabemos por la fe que tenemos en las afirmaciones de otras personas. Así sucede con el hecho de que estamos viajando a través del espacio a una velocidad de 1 millar de millas por hora en virtud del movimiento de la Tierra en torno de su eje, y con ese otro hecho científico maravilloso, de que aunque la Tierra parece quieta e inmóvil, está realmente viajando en su órbita en torno del Sol a una velocidad de 1.600 millones de millas cada 24 horas. Esos y otros muchos hechos similares que no podemos investigar por nosotros mismos los aceptamos viviéndolos todos los días, llamándolos conocimientos y basando nuestro bienestar sobre ellos en virtud de la fe. Se ha dicho en las instrucciones anteriores que la fe es la fuerza en el hombre que abre el camino de comunicación con Dios y nos pone en contacto con su vida y poder. La duda, por el contrario, tiene un efecto deprimente y enceguecedor en la vida espiritual. Que esos son los efectos de la fe y de la duda puede verse fácilmente examinando sus influencias en nuestra vida diaria. Sabemos que las expresiones de fe y esperanza nos animan y cuánto nos deprime el que los demás duden de nosotros. Y lo mismo es cierto aplicado a los dominios superiores, como lo demostrará el siguiente incidente. Cuando visitamos la ciudad de Columbus, Ohio, en 1907, tuvimos oportunidad de asistir a una conferencia sobre las nuevas evidencias de una vida futura por el profesor Hislop.
El autor no encontró allí ninguna nueva evidencia ni nada que ya no hubiera sido aducido por los anales de la Society for Psychical Research, con centenares y aún millares de casos semejantes, y nos admirarnos de cómo un hombre como el profesor Hislop consideraba esas como nuevas evidencias, puesto que debía conocer aquellos anales. No se resolvió el enigma hasta que alguien indicó que el señor Hislop no tenía fe en los experimentos del profesor Crookes o en los resultados de las investigaciones de cualquier otro. No estaba preparado para creer en nada que él no hubiese conocido personalmente, y por lo tanto lo presentado era nuevo, había sido nuevamente percibido por él. Pero aun cuando el profesor Hislop rehusaba aceptar las pruebas de otros investigadores, no tenía el menor inconveniente en pedir al auditorio que aceptara su testimonio como si fuera el único digno de crédito, e involuntariamente suministró una prueba de su propia ineficiencia como investigador, debido a su ultraescepticismo, cuando relató cómo un día en una sesión medianímica recibió comunicaciones de Richard Hodgson, que había muerto, a quien indicó que lo iría a buscar nuevamente por intermedio de otro medium, y que entonces tendría que darle ciertas comunicaciones que demostraran que era él mismo. A la hora indicada el profesor Hislop fue a ver al medium y Hodgson comenzó a hacer sus comunicaciones. Hodgson parecía incapaz de contestar a las preguntas, y el profesor Hislop le preguntó con enojo: ¿cómo es que tú, Ricardo, cuando estabas en la Tierra contestabas rápidamente a las preguntas y ahora no puedes contestar? Entonces, dice el profesor Hislop al contar el suceso, entonces vino la contestación como un relámpago. Oh. Cada vez que entro en tu miserable atmósfera, me parece que me rompo en 1000 pedazos. La actitud mental de ultraescepticismo tenía el mismo mal efecto sobre el espíritu comunicante de R. Hodgson, que la actitud mental del tribunal de exámenes tiene sobre el examinando. Si el tribunal cree que el candidato es un ignorante, puede ser que por bien preparado que esté fracase, mientras que el verdadero ignorante puede salir bien librado si la actitud mental del tribunal es alentadora. Vemos pues que la duda y el escepticismo tienen un efecto perjudicial sobre el objeto al que se dirige, mientras que la fe abre y expande nuestra capacidad mental, así como la luz solar desarrolla la hermosura de la flor, y ahora podemos, pues, comprender la necesidad de la fe para aproximarnos a las enseñanzas espirituales. Consideradas en esa forma se muestran en su verdadera luz, mientras que la duda, la crítica o el agnosticismo bajan la belleza así como los helados cierzos destruyen las flores. Cristo Jesús dijo: todo aquel que no reciba el reino de Dios como un pequeño niño no entrará en él. En esa sentencia se oculta la clave de la actitud mental necesaria. El adulto cuando se encuentra con una enseñanza nueva, o bien la rechaza desde el primer momento porque tiene algo en lo que él no ha pensado aún, o la acepta sin discusión si está de acuerdo con sus propias teorías, convierte sus propios conocimientos y punto de vista en el metro absoluto de la verdad con el cual mide todas las ideas que se le presentan, y por amplia que pueda ser su visión, es siempre estrecha desde el punto de vista cósmico. Un niño no está obstaculizado por las limitaciones de los conocimientos anteriores, su mente está abierta a toda verdad, y recibe sin vacilación cualquier enseñanza con fe. El tiempo demostrará si esos hechos son ciertos o no, y esa es la única prueba concluyente. El discípulo de las escuelas de ocultismo desarrolla esa actitud mental infantil, olvidándolo todo cuando examina una enseñanza nueva o investiga un fenómeno que antes no había percibido, a fin de desembarazar su mente de todo obstáculo. Por supuesto, no cree porque sí que lo negro es blanco. Pero está siempre pronto para admitir cuando se le hace la proposición de que puede existir un punto de vista del que no tenía conocimiento y desde el cual el objeto blanco pueda verse negro realmente, o viceversa. Esa es una actitud mental sumamente ventajosa, porque el hombre que la cultiva es capaz de aprender y de aumentar sus conocimientos dentro del mismo radio en que lo hace el niño que escucha más bien que arguye. De esta suerte la actitud del niño es del todo conducente a la adquisición del conocimiento, del que simbólicamente se habla como del reino de Dios, en contraste con esa ignorancia del estado humano. Compréndase claramente que la fe que se requiere no es una fe ciega, ni una fe irrazonable que se adhiere al credo o dogma contrario a la razón, sino que es un estado mental abierto y tranquilo, sin prejuicios, dispuesto a sopesar cualquier proposición hasta que la investigación completa la haya hecho plenamente insostenible.
En la instrucción anterior dijimos que la oración era abrir un canal que permite a la vida y a la luz divinas fluir en nosotros, de la misma manera que el abrir el interruptor permite fluir la corriente eléctrica desde la usina hasta nuestra casa. La fe en la oración es la fuerza que abre la llave. Sin fuerza muscular no puede abrirse el interruptor para obtener luz física, y sin fe no puede orarse para conseguir la iluminación espiritual. Si oramos por motivos mundanos, por lo que es contrario a la ley del amor y del bien universal, nuestras oraciones serán tan inútiles como un conmutador de cristal para establecer la corriente eléctrica. El cristal no es conductor, es un obstáculo para la fuerza eléctrica, y las oraciones egoístas son, similarmente, obstáculos para los propósitos divinos y por lo tanto no pueden obtener contestación. Hay que orar convenientemente, y en el Padre Nuestro tenemos el tipo de oración más admirable, pues satisface todas las necesidades del hombre tan bien cual ninguna otra oración pueda igualarla. En pocas sentencias encierra todas las complejidades de la relación entre Dios y el hombre. Para comprender convenientemente esa oración sublime y para hacerlo de manera inteligente y eficiente, indicaremos brevemente algunas de las enseñanzas dadas en las instrucciones anteriores. El Padre es el iniciado más elevado del periodo de Saturno. El Hijo es el iniciado más elevado del periodo solar. El Espíritu Santo es el iniciado más elevado del periodo lunar. El Espíritu Divino y el cuerpo denso del hombre comenzaron su evolución en el periodo de Saturno, y están por consiguiente bajo el cuidado especial del Padre. El espíritu de vida y el cuerpo vital comenzaron su evolución en el periodo solar y por consiguiente están bajo el cuidado especial del Hijo. El espíritu humano y el cuerpo de deseos comenzaron a evolucionar en el periodo lunar y están a cargo por lo tanto del Espíritu Santo. La mente se obtuvo en el periodo terrestre y no está a cargo de ningún ser externo, sino que está sujeta al hombre mismo, sin ningún auxilio exterior. En el Padre Nuestro hay 7 peticiones. O más bien hay 3 grupos de 2 oraciones y una súplica. Cada grupo hace referencia a las necesidades en uno de los aspectos del triple espíritu y su contraparte en el triple cuerpo. La primer sentencia, Padre nuestro que estás en los cielos, es como la dirección que se pone en el sobre. Estúdiese el diagrama 16, como la clave para esta oración, pues muestra diagramáticamente la relación entre la Trinidad, el triple espíritu, el triple cuerpo y la mente, estando relacionado cada aspecto del espíritu con la oración que específicamente sigue a su contraparte en el triple cuerpo, y dirigida a su aspecto guardián de la Trinidad. El espíritu humano asciende sobre las alas de la devoción hasta el aspecto paterno de la Santísima Trinidad y exclama: santificado sea tu nombre. El espíritu de vida se eleva sobre las alas del amor, y se dirige a la fuente de su ser, el Hijo. Venga a nos, el tu reino. El espíritu divino se sumerge con percepción superior en la fuente principal, de donde surgió al nacer el tiempo, el Padre, y le manifiesta su confianza en esa inteligencia infinita, con las palabras: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Habiéndose elevado así hasta el trono de la gracia, el triple espíritu del hombre emite su pedido para la personalidad, el triple cuerpo. El espíritu divino ruega al Padre por su contraparte, el cuerpo denso. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. El espíritu de vida ruega al Hijo por su contraparte, el cuerpo vital. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el espíritu humano suplica por el cuerpo de deseos con las siguientes palabras: no nos dejes caer en la tentación. Entonces todos se juntan para rogar por la mente: y líbranos del mal. El afijo, porque tuyo es el poder, la gloria y el reino, no fue dado por Cristo y no es una oración. Considerando la explicación expuesta desde el punto de vista analítico, encontramos que hay 3 enseñanzas religiosas que se dan al hombre para ayudarlo a obtener la perfección. Una es la religión del Espíritu Santo, otra es la religión del Hijo, y la última es la religión del Padre. Bajo el régimen del Espíritu Santo la raza humana se dividió en naciones y pueblos. Por su adherencia a unos de esos grupos, se separaron de la fraternidad con las otras naciones. Y cada grupo se separó aún más del resto debido a que usaba otro lenguaje. A todos se les dieron ciertas leyes y se les enseñó a reverenciar el nombre de su Dios. Unos lo adoraban como Lao, otros como Tao, o como Bel. Pero en todos los pueblos el nombre de su legislador era sagrado.
Ese sistema de separación tenía la ventaja de que Jehová, el espíritu de raza en jefe, podía emplear a un pueblo para castigar a otro que había violado su ley, pero tuvo la desventaja de que avivó el egoísmo y separó a la humanidad en forma perjudicial para el bien universal. Es una verdad axiomática que lo que no beneficia a todos no puede beneficiar realmente a nadie. Por consiguiente se tomaron las medidas del caso para reunir a todas las naciones separadas en una fraternidad. Esta es la obra de la religión del Hijo, del cristianismo. Las naciones guerreras están animadas por el espíritu de raza, pero la religión cristiana las unirá eventualmente, abrigándolas a convertir sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas, y traerá paz y buena voluntad a la tierra cuando el reino del Hijo haya sucedido al de las razas y tribus. Entonces, una enseñanza religiosa más elevada, la religión del Padre, unirá a la humanidad aún más. En el reino del Hijo habrá una fraternidad universal compuesta por individuos separados, que tendrían intereses diversos, pero que estarán siempre prontos para dar o tomar por amor, subordinando las preferencias individuales ante el bien común, pero cuando la religión del Padre se convierta en un hecho en la vida, el yo se habrá sumergido completamente en el propósito común, en una sola voluntad. La voluntad de Dios se hará entonces así en la tierra como en los cielos, porque ya no habrá ni yo ni tú, sino que Dios será todo y estará en todo. En el ínterin deberá efectuarse cierto trabajo por el triple espíritu en el triple cuerpo, para espiritualizar este y extraer de él la triple alma. El cuerpo denso no es sino una herramienta irresponsable, pero sin embargo, es el instrumento más inestimable, y hay que cuidarlo y estimarlo como el mecánico cuida y valúa sus herramientas. Debemos mantener firmemente ante nuestra visión mental que no somos el cuerpo, como tampoco el mecánico es sus herramientas, o el carpintero es la casa. Esto es plenamente evidente si consideramos que nuestro cuerpo es una agregación de células que están continuamente cambiando, mientras mantenemos nuestro yo a pesar de todos los cambios, lo que sería imposible si nosotros fuéramos el cuerpo. Al cuerpo es necesario cuidarlo y estimarlo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, dice la cuarta petición. Muchas personas comen mucho, y para ellas un ayuno ocasional puede ser bueno, pero el ayuno es innecesario para los que viven una vida simple y sencilla todos los días. Cuando el cuerpo está sobrealimentado, el espíritu puede estar despierto, pero la carne no. Por consiguiente, cuando un espíritu joven comienza a adquirir ascendiente, trata de dominar la naturaleza inferior con ayunos, torturas, etc., como se ve en los yogis hindúes quienes maceran su cuerpo, haciendo que sus miembros se sequen, etc., para que el espíritu pueda brillar. Este es un error tan perjudicial para el verdadero crecimiento espiritual como la costumbre de comer demasiado. Como ya dijimos, cuando el hombre puede dominar sus apetitos y alimentar su cuerpo con alimentos puros, no necesita ayunos, puede dar a su cuerpo el pan cotidiano. En Asia, donde se conocen generalmente las leyes del renacimiento y de consecuencia y se enseñan con claridad, el pueblo puede ver que sus obras elevarán a su debido tiempo a la humanidad a un estado de gloria suprema, pero es necesario para el desarrollo de la exactitud del pensamiento, con el que el hombre podrá a su debido tiempo crear, que toda su atención se concentre temporalmente en el mundo físico y por consiguiente sus conocimientos sobre los asuntos espirituales deben borrarse. Para conseguir ese fin, los guías de la humanidad dieron a los precursores de la raza humana la bebida letal, el vino, y entonces olvidaron temporalmente. Han llegado a considerar la vida actual como la única que aquí viviremos, y se han tomado los mayores trabajos para obtener de ella todo el beneficio posible. Así las energías occidentales están conquistando el mundo material a grandes saltos, mientras la lasitud oriental los contempla. En las venideras edades también ellos olvidarán durante un tiempo y seguirán nuestro sendero de conquistas. Pero como la religión occidental, el cristianismo, no enseña cómo la ley cósmica va purificando lentamente al hombre y elevándose hasta Dios a través de muchas vidas, se le dio una enseñanza compensatoria, o se habría desesperado, pues su inteligencia le habla de sus imperfecciones y de la imposibilidad de la realización espiritual en una sola vida en la que se ve obligado por la fuerza de las circunstancias a dedicarla principalmente a empresas materiales. Por consiguiente se le enseñó la doctrina de la remisión de los pecados, por la fe en la rectitud del Cristo, la antorcha de la esperanza, el sol de justicia.
Es evidente que en un universo de ley y de verdad los grandes guías no podían enseñar una mentira para salvar al hombre de la desesperación que hubiera acabado inevitablemente con todo esfuerzo espiritual si solo se le hubiera enseñado la ley de consecuencia que decreta que lo que se siembre se recogerá. Por consiguiente, la doctrina de la remisión de los pecados debe ser tan ley de la naturaleza como la de consecuencia. En realidad debe ser una ley superior puesto que sobrepasa a la ley de consecuencia. Ambas tienen cierto margen en la vida humana y la Iglesia Católica enseña todavía el medio científico de obtener la remisión de los pecados cuando aconseja a sus fieles que todas las noches hagan examen de los sucesos del día, criticándose cuando hayan hecho algo malo, o sea substancialmente el ejercicio que hemos enseñado en las instrucciones anteriores, sobre todo en la 11, donde se indican claramente sus grandes efectos. La benéfica acción de la ley de consecuencia al purificarnos del mal del que no nos hemos arrepentido también la mencionan las enseñanzas católicas concernientes al purgatorio, si bien se equivocan al decir que ese estado es un castigo y no ven que aunque hubiera en tal lugar un diablo para atormentarnos mientras allí estuviéramos, el dolor que nos produce al purificarnos de todo pecado sería análogo al dolor que el cirujano nos causara al extraemos la bala de una herida. El diablo no sería más vengativo que el cirujano. Siendo el cuerpo vital el que tiene el panorama de nuestra vida, los pecados y errores que hemos hecho sufrir a otros quedan grabados allí, y de ahí la oración perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que indica las necesidades del cuerpo vital, y debe notarse que esa petición enseña la doctrina de la remisión de los pecados en la palabra, perdónanos, y la ley de consecuencia en las palabras, así como nosotros perdonamos, lo que hace que nuestra emancipación esté en proporción directa de la actitud que observemos respecto a los demás. No nos dejes caer en la tentación, es la petición por el cuerpo de deseos, que es el acumulador de energía y el que suministra el incentivo para la acción mediante el deseo. Una máxima oriental dice: mata el deseo, y los orientales son un buen ejemplo de la indolencia que resulta de haber hecho eso. Matad vuestro carácter es una admonición absurda que se suele dar generalmente a los que pierden el dominio de sí. El deseo o el carácter son dos cosas valiosas, demasiado valiosas como para ser muertas, puesto que el hombre sin deseo es como el acero sin temple. No sirve para nada. En la Revelación, donde se aconseja a las 6 iglesias, se anatemiza a la séptima porque no es ni fría ni caliente, por ser una comunidad incolora. Cuanto mayor es el pecado, mayor es el santo, es un adagio ciertísimo, porque entonces toma la energía del pecado y la dirige en la buena dirección, convirtiéndose en un gran poder para el bien. Un hombre puede ser bueno porque no puede tener suficiente energía para ser malo, entonces es tan bueno que no sirve para nada, como los nicolaitas. Mientras somos débiles, nuestra naturaleza de deseos nos domina y puede hacernos caer en la tentación, pero cuando aprendemos a controlar nuestro carácter, podemos marchar en armonía con las leyes de Dios y del hombre. El poder guiador que dirige esa energía del deseo es la mente, y de ahí la séptima petición. Líbranos del mal que se hace refiriéndose a la mente. Los animales siguen sus deseos ciegamente y no pecan. Para ellos no existe el mal, pues éste llega a nuestro conocimiento mediante la mente y el discernimiento, el que permite al hombre ver varios cursos de acción y elegir entre ellos. Si elige obrar en armonía con el bien universal, cultiva la virtud. Si es al contrario, queda manchado por el vicio. Debe notarse que la tan alabada inocencia del niño no es en manera alguna virtud. El niño no ha sido aún tentado ni probado, de ahí que sea inocente. A su debido tiempo las tentaciones de la naturaleza de deseos vendrán para probar su fuerza y depende del dominio que la mente tenga sobre el deseo el que marche por el recto o por el tortuoso sendero. Si la mente es bastante fuerte para librarnos del mal deseo, nos haremos virtuosos, lo que es una cualidad positiva, y aunque caigamos antes de comprender nuestro error, adquirimos virtud tan pronto como nos arrepentirnos y reformarnos. Entonces cambiamos nuestra inocencia negativa por la virtud que es una cualidad positiva. De manera, pues, que el Padre Nuestro satisface las diversas partes de la constitución humana y enuncia las necesidades de todas ellas, mostrando la maravillosa sabiduría que se encierra en esa sencillísima fórmula. Del libro Cristianismo Rosacruz. De Max Heindel.